Intenté mirar hacia la casa en busca de seguridad, pero no pude mover ni un músculo. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, simplemente mirándonos el uno al otro. Pareció una hora, pero probablemente no duró más que unos segundos. En un pequeño pueblo de Quebec, Canadá, rodeado de remotos y hermosos terrenos que pertenecieron a mi abuelo, vivíamos una vida sencilla. Durante mi infancia, era una tradición visitar la encantadora orilla del lago en esos terrenos, donde pasábamos días enteros saltando desde las rocas al agua y disfrutando de comidas al aire libre. Además, teníamos la suerte de alojarnos en una antigua casa de campo, donde las fogatas nos mantenían cálidos. Mi padre, quien trabajaba como guardabosques, me enseñó todo lo que sabía sobre la naturaleza y cómo respetarla. Esos valiosos momentos compartidos en la naturaleza se convirtieron en tesoros invaluables en mi corazón. Una noche, cuando tenía 16 años, mi padre y yo nos quedamos en la casa durante la noche con uno de sus primos. Planeábamos ir a pescar al amanecer. Me encantaba pescar y era lo único que me haría despertar a las 4 de la mañana. Eran alrededor de medianoche y mi padre me pidió que me asegurara de apagar el fuego que habíamos encendido en el fogón afuera, diciéndome que echara agua sobre las brasas si fuera necesario. Salí afuera y las brasas estaban brillando, así que fui a la bomba de agua y empecé a bombear agua en el cubo. Era una noche parcialmente nublada, con una luna casi llena. Mientras bombeaba, escuché ruidos en los árboles detrás de mí. Por la noche, en los bosques, cuando un mapache merodea por el campamento, puede llegar a ser muy ruidoso. No tenía miedo porque tenía mucha experiencia con la vida silvestre. Sabía que podría haber sido cualquier cosa, desde una ardilla hasta un oso, y en caso de un oso, lo mejor era mantener la calma. Vale mencionar que había una gran población de osos negros en la zona. Mi padre siempre me decía que tu peor enemigo cuando estás perdido o atrapado en el bosque por la noche no eran los lobos, los osos ni siquiera el clima, era el pánico. El pánico te hace hacer cosas peligrosas y nubla tu juicio. Mantener la calma era vital en la naturaleza. Además, sabía que mi padre estaba solo un grito de distancia con un arma de fuego si fuera necesario. Me giré para intentar ver qué estaba haciendo el ruido. El borde del bosque estaba a unos 40 pies de donde estaba parado. Por un segundo, vi una gran sombra. Las nubes se abrieron en ese instante y pude ver el contorno de algo grande. Era enorme. Estaba acostumbrado a ver osos, y un oso se vería pequeño en comparación. Me di cuenta de que estaba mirando aproximadamente la altura a la que estaría un oso sobre sus patas traseras. Pero lo que veía era aún más alto, era un animal descomunal. Miré hacia arriba y lo que vi me dejó helado. El tiempo se detuvo. Vi dos grandes ojos brillantes. Eran anaranjados y tenían el brillo típico de la refracción de la luz en el tapetum lucidum, una capa de células en la parte posterior de los ojos de los animales que refleja la luz y les ayuda a ver en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y luego mis piernas. Los ojos estaban al menos a 10 o 12 pies de altura, demasiado altos para ser un oso. También pude ver el contorno de unos hombros inmensos. Los osos no tienen hombros grandes. El animal era enorme, al menos 12 pies de altura, con hombros anchos y pelaje largo y lanudo. El pelaje se delineaba alrededor de su cuerpo y mediría aproximadamente un pie de largo. No había orejas sobresaliendo de su silueta, como sueles ver en los osos. Traté de comprender lo que veía. Nunca antes había visto una bestia tan enorme en mi vida y estaba seguro de que nada como eso existía en todos los libros de fauna que había visto, y mi padre nunca había mencionado haber encontrado algo parecido. Traté de escuchar sonidos reveladores, pero solo podía oír mi propia sangre corriendo hacia mis oídos. Estaba perplejo y paralizado. Intenté mirar hacia la casa en busca de seguridad, pero no pude mover ni un músculo. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, simplemente mirándonos el uno al otro. Pareció una hora, pero probablemente no duró más que unos segundos. El momento se rompió cuando escuché la voz de mi padre llamándome. Al mismo tiempo que escuché mi nombre, un olor horrible llegó a mis fosas nasales y eso pareció sacarme de mi estado de parálisis.
Dejé caer el cubo que tenía en la mano y la criatura giró su cabeza en dirección a la casa. Ese movimiento llevó su cabeza a la luz de la luna. Ahora pude ver que tenía una cara plana con casi nada de pelo. El color de su piel era difícil de distinguir, pero era oscuro. No había hocico, era plano. Tenía una frente ancha con una nariz grande y plana. Una boca amplia con labios casi inexistentes. Y los ojos. Los ojos. Eran redondos y grandes. Se parecían a una mezcla de cara de gorila y humano. Después de girarse hacia la casa, la criatura giró su rostro hacia mí y levantó los labios superiores como un animal mostrando los dientes en un gruñido. Pude ver grandes dientes. Luego escuché un gruñido profundo, fuerte pero bajo. Lo sentí tanto como lo oí. Se sentía como una vibración recorriendo todo mi cuerpo, como una onda de sonido tan fuerte que hacía vibrar mi carne. Eso despertó mi cuerpo. Nunca había sentido un miedo tan profundo en toda mi vida, antes o después. Era un miedo primordial. No estoy seguro de cómo explicarlo, pero sentía que cada célula de mi cuerpo me estaba gritando que me moviera. Muévete. Corre. No mires atrás. Corrí. Corrí tan rápido que estaba dentro de la casa antes de darme cuenta de que me estaba moviendo. Nunca grité. No podía. No se podía hacer ningún sonido. Era como si mis cuerdas vocales estuvieran congeladas. Mi padre vio que estaba en estado de shock y me preguntó repetidamente qué había sucedido, pero yo no respondía y no podía hacerlo. Lloraba en silencio, con la respiración entrecortada y temblando como una hoja. Mi padre y su primo agarraron sus armas y se prepararon para salir, pero yo les grité histéricamente que se quedaran adentro. Mi padre me miró con preocupación en sus ojos, pero se quedó adentro. Después de un rato, me calmé lo suficiente como para poder contar lo que había visto. Mi padre me dijo que había visto un oso y que mi imaginación se había apoderado de mí. Genuinamente quería creerle, pero sabía que lo que había visto no era un oso. Era demasiado grande y la silueta era muy diferente. Tenía una cabeza redondeada, con un ligero cono en la parte superior y aparentemente muy poco o ningún cuello, y no tenía orejas. Su pelaje era más largo, sus hombros más anchos y su altura mayor. No era un oso. Sus ojos tenían un brillo anaranjado. Todos los osos que había visto por la noche tenían un color más verde. El olor también era abrumador. Y esa sensación de temor, ese miedo primordial y la profunda urgencia de huir. Siempre había sentido curiosidad por la fauna y me gustaba observar todos los animales en la naturaleza. Pero esa noche no sentí eso. Lo único que sentí fue un terror puro. Comencé a sollozar como un niño de 5 años. Mi padre me meció en sus brazos, cantándome la canción de cuna que me cantaba todas las noches cuando era más joven. Me quedé dormido frente al fuego mientras amanecía. No fuimos a pescar esa mañana. Dormí parte de la mañana y cuando me desperté, el camión estaba todo empacado. El primo de mi padre fue al bosque alrededor de la casa para tratar de ver alguna señal de actividad animal, pero no encontró nada, excepto ramas rotas en el denso bosque húmedo. En el camino de regreso a casa, hablamos más sobre eso. Mi padre intentaba convencerme de que lo que creía haber visto no existía. Dijo que si una criatura así estuviera por los bosques, él la habría visto, o al menos habría visto señales de ella, en sus 20 años como guardabosques. Después de todo, si había visto al esquivo león de montaña con sus propios ojos varias veces, seguramente habría visto, o al menos visto de reojo, a un animal tan enorme. Él sonrió, repitiendo que había identificado erróneamente a un oso, repitiendo que mi imaginación me había jugado una mala pasada, pero se podía ver que estaba perturbado. Tal vez fuera perturbador ver a su hijo en tal condición. Tal vez lo que dije lo hizo pensar. Me negué a ir al lago durante al menos un año. Luego, accedí a ir a nadar allí, pero nunca más dormimos allí, y siempre protesté para no quedarnos después del anochecer. Desde entonces, he buscado información sobre lo que vi. No estoy seguro de si lo que vi fue un pie grande o tal vez una criatura parecida a un simio gigante, pero una cosa de la que estoy seguro es que no era un oso. Ahora tengo 32 años y todavía sueño de vez en cuando con lo que vi cuando tenía 16.
Hoy en día, cada vez que estoy en un área boscosa, tengo ese instinto visceral de darme la vuelta y salir de allí. Actualmente vivo en una gran ciudad y nunca volvería a esos bosques. Y así concluye este viaje por lo desconocido. Te invitamos a suscribirte y a dejar en los comentarios si has pasado por alguna experiencia similar. Te ha hablado la susurradora del horror. Hasta una próxima invocación.